Bendiciones en este precioso día, una vez más que el Señor nos permite poder llegar hasta donde tú te encuentres a través de estos medios, y como siempre es un honor, un privilegio de poder aportar algo o contribuir a aportar a la fe de la gente por medio de la palabra del Señor. Y te quiero pedir de favor que nos ayudes a compartir este corto devocional, que yo sé que será de mucha bendición para aquellas personas que lo escuchen, ¿verdad? Porque tenemos que recordar que la fe viene por escuchar la palabra del Señor. Amén. Y así, sin más preámbulo, por aquellos que quizás nos están mirando por primera vez, te saluda el pastor y tu servidor, Edgar Rivera, que por la gracia y misericordia de Dios estamos sirviendo aquí en el área de Dallas, Mesquite, sirviendo como pastor general de Iglesia Cielos Abiertos, Promesa de Dios. Ayúdanos a compartir a través de tus redes sociales, porque hay alguien que necesita alimentar su fe. Amén. Y así, sin más preámbulo, quiero ir al grano y conciso y corto, tocante esta palabra que hemos titulado Un cristiano victorioso. Amén. Y yo creo que el título habla mucho, ¿verdad? Porque al primer momento que nosotros nos rendimos a Jesús, le entregamos nuestra vida a Jesús, comenzamos a caminar en victoria. Amén. Porque ahora ya no estamos solos. Habrá aflicción, habrá pruebas, habrá lucha, habrá adversidad, habrá momentos difíciles, pero sabemos que la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Y así quiero utilizar una porción de la Biblia en uno de los salmos tan preciosos, los salmos, pero Salmo 84, dice la Escritura en el versículo 5 al 7, Salmo 84, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Escuchemos el versículo 7. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Me encanta el versículo 7 porque dice, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Acuérdate, el versículo anterior dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Ven, qué preciosa escritura. Y por eso hemos titulado este corto tema sobre el tema el cristiano victorioso. Amén. Y como hijos de Dios, como creyentes, yo creo que el Señor nos ha entregado la victoria y poder conquistar, ¿verdad? Poder conquistar cualquier ataque del enemigo, cualquier artimaña o cualquier prueba que podemos estar atravesando, siempre y cuando ponemos nuestra fe en el Señor, nuestra mirada en Jesucristo y sobre todo esa certeza de que Él está con nosotros. Yo creo que un creyente o un cristiano victorioso va a reflejar en su vida ciertos rasgos o características, amén, de cómo caminar en victoria. Y una de las características es las decisiones que tomamos, ¿verdad? Decisiones llenas de sabiduría, decisiones basadas en su palabra, ¿verdad? Como cristianos, como hijos de Dios, tenemos a un Dios victorioso. Y la Biblia dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es una promesa tan preciosa cuando tú y yo la apoderamos, la agarramos, la atesoramos en nuestro corazón. Tenemos que recordar que la victoria de Jesús en la cruz del Calvario se refleja en la vida de cada creyente. Como dice el texto que hemos leído, irán de poder en poder, ¿verdad? Esa es una promesa que Dios ha proveído para cada uno de sus hijos, ¿verdad? Caminar de poder en poder. También la Biblia nos dice, que vamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. La Biblia dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Son características, son rasgos que en la vida de cada creyente se deben de notar, pero también tenemos que ser conscientes que lastimosamente hoy en día hay muchas personas dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, que están caminando en lo contrario. En vez de ir de victoria en victoria, van de derrota en derrota, de fracaso en fracaso. Amén. Y muchas veces podemos pensar, ¿por qué suceden esas cosas si tenemos a un Dios victorioso? ¿Por qué esa persona camina de derrota en derrota, de fracaso en fracaso?
si adora al mismo Dios que yo adoro, si sirve al mismo Dios que yo sirvo. Amén. Una de las cosas que marca la diferencia en la vida de una persona que camina de victoria en victoria a una persona que camina de derrota en derrota, mucho tiene que ver las actitudes. Lo voy a repetir, actitudes. Muchas veces caminamos en actitudes negativas, que esas actitudes negativas nos hacen fracasar, nos hacen retroceder. Tenemos que recordar que la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrara, eso también cosechará. Si siembras una mala actitud, vas a levantar una mala actitud. Por eso es tan importante que cada hijo de Dios, que cada creyente, tengamos actitudes, tengamos marcas, tengamos rasgos que servimos a un Dios de poder. Pero una de las características muy importantes que el creyente o el cristiano victorioso necesita y debe de tener es la determinación. Lo repito, la determinación. Hay un proverbio tan precioso, Proverbios 30, capítulo 30, versículo 30. Dice, el león fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. Amén, es algo tan precioso, ¿verdad? Fíjate, no vuelve atrás por nada. Nosotros necesitamos tener esa determinación como un león, que nada te hace retroceder, que sigues caminando hacia adelante, aunque a veces vayas en contra de la corriente. Yo creo que la determinación va juntamente ligada a la decisión de no volver atrás. Lo repito, cuando tú tienes la determinación, va ligada a esa decisión de no voltear atrás, de no regresar atrás de donde Dios nos ha sacado. Cuando tomamos una decisión firme, dispuesto a perseverar hasta el final de alcanzar la promesa que Dios nos ha prometido sin retroceder, esa es la palabra correcta, sin retroceder, yo te puedo asegurar que caminaremos y viviremos en victoria. Ven, porque tiene que haber esa determinación en la vida de cada creyente. Aún la palabra de Dios dice que no es ninguno que pone la mano sobre el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Cuando ponemos las manos en el reino, en el evangelio, en su palabra, en sus mandamientos, en la fe, en la esperanza, no podemos volver atrás, no podemos rendirnos, amén, y regresar a la vida pasada, a una vida de derrota, a una vida sin tener esa comunión con Dios. La segunda característica, antes de llegar a la segunda, la peor decisión, lo voy a repetir, de un cristiano que puede tomar es soltar lo que Dios le ha dado. Soltar el llamado, soltar el manto, soltar el don, soltar el privilegio que Dios le ha dado. Yo quiero advertirte, sería la peor decisión de tomar en soltar lo que Dios ha puesto en tus manos. Amén. Yo sé que muchas veces podemos emocionarnos y decirle sí al Señor, pero yo te quiero repetir, cada decisión que tú tomes, tienes que tener una determinación de perseverar en lo que Dios te ha prometido. Amén. Eso es algo tan precioso. Segunda característica que el cristiano victorioso tiene que tener es caminar en sabiduría. La Biblia dice que si alguno está falto de sabiduría, pedísela a Dios. Cuando le pedimos a Dios sabiduría, Él es capaz de dotarnos, de guiarnos, de darnos esa sabiduría en nuestra mente tan finita, ¿verdad? Pero a través de Dios, de su palabra, nos puede llenar de sabiduría para tomar decisiones correctas, darnos la inteligencia, la sabiduría para caminar en victoria y así cada día poder avanzar, dar pasos hacia nuestra meta, dar pasos hacia la victoria que el Señor nos ha prometido. Y por último, la tercer rasgo o característica de un creyente victorioso es tener un corazón de oveja. Y cuando hablamos de un corazón de oveja, es un corazón que se deja guiar, es un corazón que se deja pastorear, es un corazón que se deja aconsejar, es un corazón que se deja ser ministrado. La Biblia dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen.
Qué precioso cuando podemos tener un corazón de oveja, un corazón de discípulo, un corazón de querer aprender, de querer sujetarnos, de querer ser guiados por un mentor, por un líder espiritual, por una madre espiritual, por una persona que te va a guiar a donde, a pastos verdes, que te va a llevar hacia el consejo de la palabra del Señor. Esas son características de un cristiano victorioso. Lo repito, tener una determinación firme, pedirle a Dios sabiduría y sobre todo tener la humildad de tener un corazón de oveja, tener la humildad de rendirle cuentas a una persona en nuestra vida. Al igual, ¿verdad? Que cualquier líder, cualquier persona que esté en una posición de liderazgo o en algún privilegio que Dios le ha dado, es muy importante que anhelemos ser un cristiano victorioso, pero tenemos que tener estas características: ser determinados, pedirle a Dios sabiduría y siempre tener un corazón que esté dispuesto a aprender. Así es, a continuar aprendiendo cada día. La determinación de no retroceder aunque haya obstáculos, aunque haya tropiezos, aunque haya oposición, aunque contra ti se levante guerra. Sé determinado, sé determinada. Si Dios te puso al frente de un ministerio, si Dios te dio un don, un talento, ha adoptado una habilidad en tu vida para servir a Dios, párate en la brecha, determina, pelea por lo que Dios te ha dado y pedimosle a Dios sabiduría cada día y ser personas enseñables. Una de las cosas que tenemos que recordar siempre, que la evidencia de la victoria en un hijo de Dios, en primer lugar, tenemos que saber que somos hijos de Dios. Esa es la primera evidencia y recordatorio que te quiero hacer en este día. Tú eres un hijo y una hija de Dios. Antes de ser un líder, un pastor, un ministro, un adorador, yo no sé, cualquiera que sea tu posición, un ujier, un servidor, un diácono, en primer lugar, eres un hijo de Dios, una hija de Dios, y ese ya es el primer paso de la victoria. Amén. Y por ese amor que Dios nos da a nosotros, tenemos que amar a Dios y guardar su palabra en nuestro corazón. Es tan precioso cuando nosotros podemos guardar su palabra. Yo te puedo asegurar que iremos hacia la victoria. Dice la Escritura en el libro de Josué: no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche, para que hagas prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este es un tiempo, amigo, hermana en Cristo, y amigo, si tú me estás mirando, te sientes extraviado, perdido, Jesús es el camino. Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Él quiere que camines en victoria. Familia de la fe, Cristo Jesús quiere que caminemos como creyentes victoriosos. Amén. En la palabra de Dios podemos encontrar todo lo que Dios quiere que conozcamos de Él. Amén. Yo quiero dejarte en este día recordándote que al guardar su palabra nos da sabiduría. Al guardar su palabra nos da determinación. Al guardar su palabra, aleluya, nos hace ser sensibles a la voz de Dios y dejarnos pastorear, dejarnos dirigir. Yo creo, en mi opinión personal, que cada uno de nosotros necesitamos mentores a nuestro alrededor. Me encanta lo que dice un pastor amigo, que el ministerio se mueve a la velocidad de las relaciones. Es importante tener amistades del reino. Es importante tener personas a nuestro alrededor que no te van a ensuciar el oído, que no te van a hablar derrota, crítica. Al contrario, que te van a acercar más al trono de Dios, que te van a acercar más a la oración, a su palabra. Yo te animo en este día, amén, que camines en victoria. Como dice el Salmo 84 que acabamos de leer: irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Amén. Yo oro en el nombre de Jesucristo que atesores este consejo de la palabra de Dios. Quizás es algo tan simple, tan sencillo, pero tan poderoso cuando lo ponemos por obra. Que el Señor te bendiga. Te mandamos un fuerte abrazo en el nombre de Jesucristo y nos miramos en el próximo video. Bendiciones.